Ansiedad social. ¿Por qué le ocurre esto a algunas personas? ¿Qué es la ansiedad social? ¿Qué es lo que la causa ante todo? Y a partir de ahí, de conocer las causas, ¿cómo podemos resolverlo de una forma estable sin considerarlo un problema crónico que vas a tener toda tu vida y muchísimo peor, que se cronifique con fármacos? Hace poco vi un vídeo en redes sociales que, bueno, podía parecer divertido, aunque también era un poquito triste, donde una persona en un programa de televisión decía que tenía ansiedad social y en el momento de comenzar a hablar comenzaba a respirar de forma más superficial, se le quebraba la voz, tenía una necesidad de llanto, etc., ¿no? Y la persona a la que estaban entrevistando rápidamente le dijo: no te preocupes, que yo sé lo que te pasa. Tienes ansiedad social porque en una vida pasada fuiste una bruja, te ahorcaron y tuviste que decidir a qué personas iban a ahorcar contigo. Bueno, es una locura, puede parecernos divertido, pero aunque parezca que este tipo de locuras se decían hace unas décadas y ahora no estamos mejor. Ahora se dice, por un lado, que la ansiedad social o cualquier otro tipo de situación de trastorno, de complicación en un sentido psicológico y emocional, es como un problema que te ha tocado, como si fuese la lotería, que es para siempre y que lo tienes que tratar con fármacos, lo cual lo cronifica. Tenemos una evidencia ahí muy concluyente de que lo cronifican, hay un efecto rebote, no ayuda realmente a largo plazo. Y tenemos el otro lado, de que tienes que superar tus miedos, tienes que superar toda esa dificultad y se nos impulsa a tratar de afrontar el problema según un carácter que no tenemos, y eso al final lo hace mucho más frustrante, nos sentimos mucho más agotados y la ansiedad social con el tiempo aumenta. En este vídeo vamos a ver datos, vamos a intentar, bajarnos un poquito del tren e intentar verlo con tranquilidad, con apertura. ¿Qué es la ansiedad social? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué es lo que la causa? Porque son dos factores, como suele ocurrir, de uno sí se habla y del otro no se habla tanto, y ver cómo lo podemos integrar y cómo lo podemos resolver. ¿Qué es la ansiedad social? Esto es fácil. La ansiedad social es, una ansiedad que se ha focalizado en la socialización, especialmente en entornos sociales que son muy estimulantes. Para tratar de entenderlo, vamos a entender previamente qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado de alerta. Es como un miedo que se ha generalizado o se ha focalizado, pero que se ha hecho muy intenso. De tal forma que estamos en alerta. Todo nuestro sistema nervioso está en alerta, nos sentimos vulnerables, respiramos de forma rápida y superficial, de ahí que sintamos ese ahogo en el pecho o boca del estómago, surgen pensamientos intrusivos, anticipaciones, etc. Esto, en la ansiedad social, ocurre en entornos de socialización que nos resultan especialmente agotadores. La persona, ante esa molestia, se va aislando y al final condiciona tanto su vida que no vive una experiencia natural y necesaria para todos los seres humanos, como es la socialización. El ser humano es un ser social y necesita socializar. Pero claro, aquí es donde viene lo interesante, y es que el ser humano no solo es un ser social, sino que es un ser diverso, tremendamente diverso. No todas las personas socializan de la misma forma, porque nuestros cerebros son también diferentes. No todas las personas tienen los mismos filtros sensoriales, es decir, no perciben lo que sienten de la misma forma. Hay personas que procesan mucha más información del entorno, motivo por el cual el mundo les puede parecer un poquito más agotador, y esto hace también que estén más estimuladas por sus propios pensamientos. Esto ocurre cuando tenemos una tendencia, por ejemplo, a la introversión. De ahí que estas personas prefieren socializar más en uno a uno, más con intereses profundos que les gustan más, en entornos que puedan parecer o que puedan sentir que son más predecibles, no necesariamente en un centro comercial o en una feria o en lugares donde hay muchas personas socializando a la vez. ¿Qué es lo que ocurre con la ansiedad social? Que cuando las personas se encuentran con experiencias
que les resultan desagradables, les genera esa alerta, sienten esa ansiedad por primera vez, o quizá porque se estén forzando una y otra vez a intentar socializar de una forma que no les corresponde, al final sienten tanta ansiedad asociada con esa situación, que esa situación constantemente les provoca ansiedad, con lo cual terminan por refugiarse. Sin embargo, si acudimos a esta idea de, bueno, tienes un problema y este problema es así, como si, insisto, te hubiese tocado la lotería, pero en números negativos, ¿no? Y recurrimos al fármaco, al final lo que ocurre es que no estamos haciendo el aprendizaje por nosotros mismos, estamos cronificando el problema y, como te dije al principio del vídeo, tenemos muchísima evidencia de que otro tipo de situaciones, de que, bueno, encontramos más en nuestro día a día a través de un proceso terapéutico, tienen muchísimo más valor que el psicofármaco, y el psicofármaco a veces, insisto, no nos deja hacer el aprendizaje también fisiológico por nosotros mismos, y a la larga, con el tiempo, es mucho más difícil solucionar un problema de ansiedad social o de situaciones similares cuando existe una dependencia del fármaco a largo plazo que cuando no existe previamente. Este es un dato que yo tengo en consulta. Personas que tienen dificultades similares, esta o parecidas, sin medicar, solucionan la dificultad mucho. La primera dificultad es un problema neto de gestión de emociones, como suele ocurrir, bien porque hemos asociado la socialización a una experiencia desagradable y al final nos hemos ido acostumbrando a gestionar esta situación a través de la evitación. Esto lo podemos trabajar en terapia siempre de forma integral, no depende solo de cómo pensamos, cómo gestionamos lo que sentimos mediante nuestros comportamientos, cuál es nuestro sistema de creencias, interpretaciones de uno mismo y del mundo, cómo nos comunicamos, etc. Y el segundo factor, como te decía, tenemos distintos perfiles de socialización y tenemos que encontrar el que nos gusta. Si estamos sobreexpuestos a lo largo de nuestra vida a una situación que es muy divertida y muy agradable para muchas personas, pero no necesariamente para ti, eso al final provoca un agotamiento, y ante ese agotamiento surge la alerta de la ansiedad que vinculamos con el entorno social. Por lo tanto, una persona que tiene ansiedad social no supera necesariamente su ansiedad social cuando estoy en un centro comercial porque estoy a tope de medicación. No. Una persona que tiene ansiedad social supera el problema de la ansiedad social cuando también decide conocerse y socializar como le gusta, en el entorno que le puede venir mejor. No necesariamente evitando todo este tipo de situaciones, pero haciéndolas no necesariamente habituales o muy constantes o durante largos periodos de tiempo. Es decir, si una persona tiene fobia, por ejemplo, a las serpientes y resulta que trabaja en un zoo, bueno, pues donde hay serpientes, bueno, pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Pero si tú tienes fobia a las serpientes y ves una culebra cada 3 años en un bosque, ¿cuál es el problema, no? ¿Te da miedo como le da miedo a la gran mayoría de personas? Te estoy poniendo un ejemplo más drástico, pero para que entendamos que no es la solución dejar de sentir la ansiedad porque sí, sino conocernos y ver cuál es el contexto que más nos favorece. Vámonos ahora con las soluciones. Primera solución, la ansiedad, ese estado de alerta, tiene una relación con la fisiología de tu cuerpo y en concreto con cómo respiramos, de forma rápida, superficial, sentimos ese ahogo, etc. Por lo tanto, si ese estado de alerta se vincula con algo tan natural y tan constante como la forma de respirar, tenemos que trabajar con respiración para disminuir la intensidad de esa ansiedad. Y eso lo tenemos que hacer todos los días para tratar de tener una mayor conciencia de cómo respirar de forma completa, que es la forma en la que respira todo ser humano y todo mamífero cuando está en paz, cuando se siente tranquilo. Esto nos ayuda a disminuir la intensidad de la ansiedad e ir probando distintas vías de socialización que a ti te vienen mejor. Un segundo factor dentro de las soluciones está, como te he comentado a lo largo de todo el vídeo, en el autoconocimiento. Cómo yo proceso la información, de qué forma a mí me gusta socializar más, qué es lo que me hace sentirme bien y qué es lo que me agota, para encontrar cuál es tu forma preferida de
quieres socializar e ir solucionando el problema encontrando bienestar en la socialización, pero a través de tus propios recursos, de tu propia forma de ser, etc. Tercera solución, tenemos que saber cómo estás entendiendo y gestionando lo que sientes y gestionarlo de forma más funcional con comportamientos concretos. No nos sirve solo estar pensando en lo que me pasa, sino bueno, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo pudiera ser diferente? ¿Cómo lo pudiéramos gestionar de una forma más funcional para que no sea tan intenso, tan frecuente, tan duradero? Finalmente es muy importante contar con un plan de acción, es decir, qué es lo que exactamente vamos a hacer distinto dentro de tus posibilidades para ir trabajando con ese cambio y para que la ansiedad social no sea ese problema que uno lleva encima, sino que una dificultad que he tenido en un momento de mi vida y que he podido solucionar conociéndome mejor a mí mismo y a mí misma y aplicando cambios concretos. Para eso necesitamos el plan de acción. Y en último lugar, aunque esto no es algo que dependa tanto de la persona que tiene el problema, sino de la persona que acompaña, pues en este caso los profesionales, yo considero de que cuando se hace de forma muy eventual, solo con sesiones, por ejemplo, este es el motivo por el cual las personas, ante una sensación tan molesta y tan desagradable como la ansiedad, acude también al psicofármaco. Este es el motivo por el cual mi forma de acompañar no es solo con sesiones, es constante, todos los días, para cualquier necesidad que tenga una persona, sin límite de consulta, que me pueda consultar varias veces a la semana o si tiene un día difícil, varias veces ese día. Y además trabajamos con herramientas semanales para poder profundizar en todo lo que ocurre en todas las partes de la personalidad y luego ya evidentemente sí con sesiones que ya son mucho más profundas, mucho más prácticas, porque no las utilizamos como única herramienta de urgencia, sino que las utilizamos como, bueno, todo lo que estoy aprendiendo en mi día a día, con esta compañía constante que tengo, ahora en una sesión profundizamos mucho más, llegamos a conclusiones, aplicamos cambios y lo vamos solucionando todo poco a poco. Si te ocurre esto, muchos ánimos, paciencia ante todo y sobre todo ten mucha ilusión, se puede solucionar. Y si conoces también a alguna persona que le ocurre esto, pues bueno, si el vídeo le puede ayudar y se lo compartes, te lo agradezco también. Espero que estés bien. Nos vemos en empoderamientohumano.com si quieres tener la oportunidad de agendar una próxima sesión. Y en redes, pues hasta el próximo vídeo como siempre. Que estés genial y hasta la próxima.